Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Amados hermanos, les doy la bienvenida. Estamos agradecidos, ¿cierto?, en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque podemos venir a esta casa donde nos cobija a todos, nuestra iglesia, nuestro templo. Damos gracias al Señor porque de alguna u otra manera hemos pasado tantas cosas en la semana. Cada uno ha tenido luchas, hemos tenido quizás bendiciones, hemos tenido tristezas, hemos tenido buenas noticias, malas noticias, pero aún así estamos acá, porque queremos agradecer a nuestro Señor todo lo que nos ocurre. Así que vamos a entrar en este día agradeciendo por todo lo que nos pasa y vamos a orar a nuestro Señor. Les pido a los que puedan, inclinen su rostro para que podamos orar a nuestro Señor. Padre amado, gracias primeramente por ser hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, porque tú guías nuestros pasos hasta acá, hasta la iglesia. Te pedimos por las personas que vienen en camino, para que tú apures sus pasos, para que puedan llegar sin problema. Señor, te agradecemos porque tú eres nuestro Padre, porque eres nuestro Salvador, porque eres quien nos da el propósito de vida, eres quien nos ayuda a levantarnos todas esas mañanas, cuando a veces se nos pone un poco complicado el panorama, o tenemos responsabilidades por delante, o simplemente no sabemos qué hacer. Eres tú, Señor, el que toma nuestra mano y nos ayuda a levantarnos un día más. Te agradecemos, Señor, porque tú impulsas, Señor, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a todas nuestras familias, Señor. Te agradecemos porque tú nos permites, Señor, enfrentar cada día, Señor, situaciones distintas. Te pedimos que
tú te quedes con nosotros, Padre, y quisiéramos, Señor, agradecerte por este culto que vamos a iniciar, que queremos hacerlo, Señor, agradable a ti. Nos gustaría, Señor, que tú lo recibas, Señor, de la mejor forma, porque nosotros te amamos, Señor, y te queremos glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, démonos la bienvenida entre nosotros, porque a diferencia de lo que hacemos en la semana, que buscamos al Señor cada uno por separado, ¿cierto?, a solas en las casas, hoy día tenemos este tiempo para poder compartir juntos, abrazarnos y conocernos. Así que les voy a pedir que si pueden saludarse, ponerse de pie y mirar al de al lado, tomarle la mano, decir que el Señor te bendiga, ¿cómo te llamas? Qué rico que estás acá. Qué hermoso es poder saludarnos, conocernos, ubicar nuestras caras, porque somos tantos. Y también es bueno que sigamos alabando a nuestro Señor con un himno que prepararon nuestro Ministerio de Música. Así que vamos a alabar al Señor con el himno 299. Amén, mis hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a cantar este hermoso himno para el Señor. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor.
con Él seremos. Amén. Amén. Ahora vamos a entrar en un momento de oración congregacional con nuestro Señor. Los que quieren se pueden poner de pie, los que quieren pueden arrodillarse. Pero vamos a considerar en nuestra oración las diferentes actividades que tenemos en nuestra iglesia. Nuestro encuentro de mujeres, M, los jóvenes con el eje, los matrimonios, ¿cierto?, con alma. También vamos a tomar en consideración a nuestro pastor Eliel Isla, que hace poco tuvo un infarto. Él estuvo hospitalizado, entonces ahora se está recuperando gracias a nuestro Señor. Así que para que lo tengamos en oración, y no solamente a él, sino que a todos nuestros misioneros, a los que están, a las víctimas de todas estas catástrofes que han ocurrido ya sea en nuestro país o también en Nepal, a las personas que están en los albergues y que todavía no tienen una vivienda y que sus casas han sido destruidas. Por todo esto vamos a orar y pedirle a nuestro Señor. Xavier Quiroga nos va a guiar en este momento de oración. Amén. Padre y Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti en este día, agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque nos traes a este lugar, Señor, en libertad, Señor. Nos das la oportunidad de orar, de dirigirnos a ti, Señor, y confiar en que tú nos vas a responder. Padre, traemos nuestras peticiones delante de ti el día de hoy. Señor, muchos de nuestros hermanos vienen cargados, cansados, Señor. Recurrimos a ti, Señor, para que nos hagas descansar, para que respondas a nuestra oración, para que nos hables, para que nos exhortes, Señor, y nos enseñes. Padre, queremos pedirte en especial, Señor, por tu misericordia, Jesús, porque tú respondas a la petición, Señor, de todos los hermanos que están sufriendo desgracias, calamidades, Señor, en el norte de Chile, Señor, en el sur de Chile, Padre, con el volcán. Padre, solo tú conoces las necesidades de cada familia, Señor, de cada persona que ha perdido algún pariente, Señor, algún amigo, Señor, alguien cercano, Señor. Y no sabemos nosotros, Señor, cómo interceder, más que pedir tu misericordia para estas familias, Señor, para sus hijos, Señor, para las personas que quedaron desamparadas, Señor. Ten misericordia, Jesús. Rogamos, Padre, porque tu presencia se manifieste, Señor, de manera en que pueda llegar a estas personas, Señor, tu palabra, tu misericordia, tu amor, y pueda levantarles, Señor. Que hayan hermanos nuestros que puedan, Señor, testificar con sus actos, Señor, que puedan apoyar, Jesús, a estas familias y hablarles conforme sea tu voluntad, Señor, y en conformidad con lo que ellos necesitan también. Padre, permítanos a nosotros también, Señor, ayudar, apoyar activamente a nuestros hermanos, Señor. En este sentido queremos pedirte a ti, Jesús, y orar, Señor, no solo en este lugar, no solo en este momento, Señor, sino que pongas en nuestro corazón orar permanentemente, Señor, doblar nuestras rodillas, Señor, por nuestros hermanos que han sufrido, Señor. Al igual te pedimos, Señor, por las desgracias que han sufrido al otro lado, Señor, del mundo. Te pedimos por Nepal, Señor, por esta desgracia natural, Señor. Sabemos que en tu misericordia has tenido a bien salvar, Señor, familias
pero también te has llevado a muchas, Señor, y te pedimos que tú seas restableciendo, Señor, y siendo propicio a las necesidades de toda la gente que está sufriendo, Señor. No nos permita ser indiferentes ante el dolor, Señor, de nuestros hermanos, Señor, y permítenos hacer lo que esté en nuestras manos, Señor. Enséñanos también cómo podemos hacer más y danos fuerza, Señor, y recuérdanos cada día, Señor, de hacer como tú hiciste con nosotros, Señor, y amarnos primero y amarnos, Señor, desinteresadamente. Te pedimos que en este día tú nos alientes, Señor, nos des de tu palabra, Señor, y nos permitas asimismo enriquecer, Señor, nuestros conocimientos, seguir caminando en tu presencia, Señor, y en tus caminos. Oramos también, Señor, por la recuperación del misionero, de nuestro pastor misionero, Señor, Eliel. Te pedimos que tú lo recuperes de su salud, Señor. Sabemos que tuvo una intervención delicada, Señor, y te pedimos que tú lo restablezcas, que cures su corazón, que cures toda su integridad física, Señor. Que asimismo levantes a su familia y que su ministerio siga, Señor, adelante cumpliendo tu propósito. Señor, te damos gracias porque tú nos das un lugar donde podemos descansar, donde podemos tener un techo para comer, para vivir, Señor, y desarrollar nuestras actividades, Señor. Y te pedimos que asimismo en tu misericordia proveas para nuestros hermanos que han estado en los albergues por tanto tiempo, Señor. En nuestro país te pedimos que seas tú cubriendo sus necesidades, Señor, y proveyendo, Padre. Conocemos que tú eres dueño de todo y que tienes todo poder, Señor. Te pedimos que utilices, Señor, nuestras manos, nuestra oración y lo que podamos también hacer por estos hermanos. Que en este día podamos, Señor, reposar en tus brazos, Señor. Que tu palabra nos dé fuerza nuevamente, nos aliente, nos reconforte, Señor, y nos enseñe. En el nombre de Jesús nos quedamos contigo. Amén. Ahora les voy a pedir, hermanos, que tomen asiento y que busquen en sus Biblias para que tengamos nuestra lectura en Deuteronomio, que es del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, vamos a leer desde el 4 hasta el 9. También los vamos a proyectar acá adelante. Y dice así la lectura. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, amén. Esta palabra es muy importante y muy hermosa porque nos habla acerca de que, primeramente, ¿dónde está sentado nuestro Dios? Si está sentado en el trono de nuestro corazón. Y dice que uno es, o sea que no tenemos que tener dioses distintos, porque solamente nuestro Dios uno es. También habla de lo importante que es compartir esta verdad con nuestra familia, ¿cierto? Con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Y a mí me gustó mucho este versículo, porque, bueno, estos versículos, porque los compartió con nosotros el pastor Edesio Sánchez, que estuvo, un conferencista que estuvo con nosotros hace una semana atrás, y quise compartirlos con ustedes porque siento que esta es una verdad muy grande.
y me gustaría que se quedaran con el versículo número 5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Ahora vamos a seguir con este Dios tan que debemos amar con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, pero alabándolo, cantándole alabanzas con nuestro Ministerio de Música. Cecia nos va a ayudar para poder seguir. Buenas tardes, mis hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a adorar el nombre del Señor. Como decía la palabra, decía que tenemos que adorarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. En la mañana con el ministerio compartíamos antes de iniciar, un poco hablando de la contingencia. Anoche yo creo que muchos, al igual que yo, nos desvelamos viendo la pelea del siglo, ¿verdad? Pero yo lo que rescaté de la pelea del siglo fue el mensaje que uno de los boxeadores tenía en su espalda. No sé si usted se dio cuenta. Atrás él decía: toda la honra y la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que yo creo que es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores de nosotros, ¿verdad? Así que si él de una manera quizá indirecta quiso entregar la gloria al Señor, ¿cuánto más nosotros en esta mañana, verdad? De entregarle nuestra alabanza y nuestra adoración. Y a través de esta alabanza, de esta canción, le vamos a decir al Señor que nos renueve, que nos cubra a través del poder de su amor. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí
A través de ese poder somos renovados, ¿cierto? Son renovadas nuestras fuerzas. La siguiente alabanza nos dice que Cristo puede mover montes. La palabra del Señor nos dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le diríamos a este monte, muévete, y ese se movería. Y esta alabanza eso nos dice, que a través de Cristo podemos mover ese monte que puede ser un problema. A lo mejor usted está sin trabajo. En esta mañana preséntele su petición al Señor. Él es fiel y justo para escucharlo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Señor, tú venciste la muerte y contigo fuimos hechos más que vencedores. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu cruz nos hiciste vencedores, nos hiciste poseedores de esta gracia maravillosa e infinita. Te agradecemos, Señor, por tanto amor derramado hacia nuestras vidas cuando no éramos dignos de recibirla. Oh, te adoramos y te exaltamos, Señor, en esta mañana, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza de tu pueblo. Amén. Amén.
Ahora vamos a adorar al Señor de otra manera. Vamos a adorar al Señor a través de nuestras ofrendas. Quizás a lo mejor se encuentra alguna persona nueva. Nosotros ofrendamos, no es una obligación que usted lo haga. Ofrendamos de lo que el Señor a nosotros nos da por gracia y misericordia, porque sabemos que Él es nuestro proveedor. Si usted tiene para hacerlo, hágalo con gratitud. Si no tiene, no se sienta obligado. Pero Dios es poderoso para el día de mañana proveerle, para que usted lo pueda hacer con gratitud de corazón. Al igual con nuestros diezmos, también nosotros de esa manera alabamos y exaltamos el nombre del Señor y permitimos que la obra del Señor siga creciendo. Le vamos a pedir en esta mañana a Roberto que nos pide la bendición por la ofrenda. Señor y Padre nuestro, te adoramos y te damos gracias porque nos has elegido para ser tus hijos y porque con libertad podemos llegar a este lugar para alabar y bendecir tu nombre sin tener que estar escondiéndonos o esquivando ataques o cualquier otra influencia política o religiosa que pudiera existir como existe en muchos países del mundo. Gracias por la libertad que tenemos de estar acá y gracias porque tú permites que podamos dar de lo poco que tenemos, Señor, que no se compara con nada, con la riqueza que nos diste a través de la vida y de la salvación, para poder seguir edificando tu obra, la corporación, Señor, que le dé sabiduría a las personas que administran los recursos también para poder hacerlo de la mejor manera posible y que podamos seguir sintiendo tu bendición y tu compañía a través de los proyectos y planes que tenemos para nuestra iglesia como para la corporación en general, que tú sigas solventando los recursos para que así sea, Señor. Bendice a los que no tienen también y provéeles para que puedan sentirse libres de seguir ofrendando a futuro cuando puedan recuperar su fuente de ingresos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden las hermanas encargadas pasar adelante mientras nos ponemos de pie para seguir cantando, adorando el nombre del Señor? La siguiente alabanza la enseñaron hace algunos domingos atrás nuestro hermano Carlitos Rivera y es una canción que tiene una particularidad, que tiene un contracanto. En esta ocasión yo con Carlitos vamos a cantar la voz que hacen los varones y Ruth con Joanca van a hacer las voces de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir cantando y las mujeres de atrás como que van reafirmando la frase que vamos cantando. ¿Les parece? Si ya lo hicimos hace varios domingos atrás, yo sé que ahora también nos va a resultar y va a salir algo bonito de esta alabanza. Amén. Vamos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté. Pongo
felicito, se escuchaba muy bonito. Estamos adorando el nombre del Señor. Vamos a finalizar con otra alabanza que también es, quizás a lo mejor algunos no se la saben, pero es antigua, pero yo creo que al menos varios se lo deben de saber, ¿cierto? Sí. Queremos darte gloria. Esta alabanza habla de que tenemos que exaltar el nombre del Señor, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra que nosotros como su pueblo podemos darle. Amén. Vamos. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Una vez más. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Te adoramos, Señor, en esta mañana y recibe la adoración de tu pueblo, Señor, que sale desde el fondo de nuestros corazones. Digno eres de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este día del Señor en que nos juntamos a alabar y celebrar a Cristo, el Señor resucitado. Y vamos a tener unos avisos que son importantes dentro de la semana, de esta semana, y hay algunos que tenemos que destacar por el mes. Está el encuentro de matrimonios el fin de semana, el último fin de semana de mayo, así que vamos a estar orando por este encuentro y para que el Señor los ayude, y hay alguna serie de avisos que están también dentro del boletín, así que hay una segunda reunión que también el equipo tiene que saber y asistir. El siguiente aviso es sobre el encuentro de mujeres, que también se va a realizar el 16 de mayo. Y ya están las inscripciones para que usted pueda invitar a algunas mujeres que usted conozca, a algunas personas que necesiten conocer y vivir este encuentro. No podemos dar muchos detalles, pero si usted ha vivido y quiere invitar a alguien, por favor, en el hall están las inscripciones y ahí está más el detalle. Y nos estamos preparando para el encuentro de niños. El encuentro de niños es en junio, pero hoy día y durante todos estos domingos vamos a estar también recibiendo las inscripciones para que los niños vivan este encuentro, pero también hay una reunión de equipo que también los niños tienen que saber y los papás también, así que por eso lo estamos avisando en el boletín. Hay un cuarto aviso que es importante, que es este día sábado 16 de mayo, vamos a tener un culto unido con todas las iglesias de nuestra área metropolitana aliancista. Vamos a estar ahí reunidos en la iglesia de La Florida, queda muy cerca del metro, así que podemos tomar en la línea 5 del metro y esta nos va a ayudar para movilizarnos ese día sábado.
la idea es que juntos como Alianza Metropolitana podamos unirnos en una sola iglesia, que es la alianza ahí, el lugar estratégico va a ser en la iglesia de la Florida. Están todos invitados, si usted quiere participar, si usted quiere asistir, por favor hágalo. No hay ningún requisito para asistir a este día, así que por favor están todos invitados, pueden apartar ese día para asistir. Y el último aviso es que en el hall de nuestra iglesia está a la venta el libro A los otros digo yo, no el Señor. El seminario está con un stand y la venta de este libro va a ser en recaudación específica para el seminario. Así que si usted está interesado en este libro, que fue lanzado durante la semana el martes, para que usted lo pueda comprar, si usted lo quiere adquirir, está a la venta en el hall y todos esos dineros están siendo para el seminario. Así que si usted quiere participar y comprarlo, por favor, ahí está. El valor es de, me parece que 7.000 pesos. ¿Sí? Y el autor es el pastor en nuestro caso, pero también es profesor del seminario, el pastor Javier Ortega, que es el que escribe este libro. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y que el Señor les bendiga. Pastor Javier. Se parece a un sketch de Les Luthiers donde aparecía en el hall está a la venta el libro. Bueno, sí, el seminario está acompañándonos hoy con la venta de este libro. Vamos a tener un acto muy especial. Estos actos son muy especiales porque son motivos de celebración. Son ceremonias muy antiguas, muy valiosas en nuestra iglesia, como Alianza Cristiana y Misionera, y a pesar de ser tan antiguas y que las hacemos siempre, y como iglesia participamos siempre, son siempre novedosas y son siempre motivo de alegría y siempre las tomamos como bendición del Señor y no puede ser de otra manera. Así es que nosotros vamos a participar de un festejo. Vamos a presentar al Señor a Celeste y quisiera pedir que pasen acá Marcelo, María Paz. Están también con algunos de sus familiares y si ustedes lo desean así, pasen también los familiares. Vamos a presentar al Señor a Celeste. Nosotros como iglesia evangélica no bautizamos niños. Lo que hacemos es orar como iglesia para que Dios los bendiga, darle gracias al Señor por esta felicidad. Esta es una bendición del Señor para los padres, para los abuelos, para tíos y tías, y es una bendición del Señor para la iglesia. Así está, muy bien. Es una bendición del Señor para la iglesia. Los niños que crecen en nuestro entorno, que saltan, que bailan los ritmos de las canciones, son una bendición del Señor. Ellos adoran a Dios de esa manera. Así es que bueno, vamos a orar por Celeste. Primero, bueno, felicito a los padres, a la hermanita, felicito a los abuelos también y familiares. Y vamos a leer, antes de orar, un salmo. A mí me gusta leer este salmo porque yo tengo la impresión de que lo podemos leer como oración nuestra, como súplica nuestra, y otras partes del salmo las podemos leer como si fueran promesas del Señor. En cualquier caso, es un salmo que podemos leer con mucha esperanza. Y en este espíritu humilde yo quiero invitarlos a leer esto a Marcelo, a María Paz, y dedicarlo también a Celeste, sobre todo dedicárselo a ella. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Celeste, solo Él puede librarte de las trampas del cazador, de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras,
ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu diestra y 10.000 a tu derecha. Y 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha. Pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. ¿Cómo no va a ser esta la oración de dos padres por sus hijos, ¿no? Dice el Señor, yo, como si se lo dijera a Celeste, yo la libraré porque ella se acoge a mí. La protegeré porque reconoce mi nombre. Ella me invocará y yo le responderé. Estaré con ella en momentos de angustia. La libraré y la llenaré de honores. La colmaré con muchos años de vida y la haré gozar de mi salvación. Amén. Llenos de esperanza, leemos, llenos de esperanza, oramos. Somos humildes, nos sometemos al Señor, pero oramos. Una súplica honesta. Este es nuestro ruego sobre ella. Vamos a orar al Señor. Le pido a la iglesia que se ponga de pie. Vamos a orar todos juntos. Le vamos a dar gracias al Señor por Celeste, por los papás. Ella duerme plácidamente. Señor, te damos tantas gracias por este regalo, por esta bendición. Gracias, Señor, porque añades bendición a este matrimonio con esta nueva hija. Queremos entregarla a ti, porque en tus manos estará segura. Porque si crece bajo tu sombra será feliz. Queremos pedir que guíes su vida, que guíes una niñez feliz, una adolescencia feliz, una juventud y una adultez feliz. Siempre perciba tu compañía, que te reconozca siempre, Señor, en sus caminos. De hecho, que transite siempre los caminos que tú tienes para ella. Guía a sus padres, a su hermanita, a su familia. Guíanos a nosotros como iglesia para proveer un entorno saludable para su crecimiento. Pero tú, Señor, trabaja en el fondo de su corazón para que ella te conozca personalmente. Celeste, recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo ha venido a buscarse joyas, todo niño redimido, su joya será, como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan su Rey y Señor. Tomen asiento, por favor.
Muchas gracias al cuarteto Los Jornaleros. Bien, un saludo afectuoso a todos quienes se han ido incorporando a la reunión desde que empezó. Un saludo a quienes nos ven por la señal de internet. Algunos de quienes estaban habitualmente acá el domingo hoy estarán viéndonos desde algún resort por ahí, ¿cierto? Bueno, un saludo para ellos si es que tienen la disposición de conectarse a internet. Que el Señor nos bendiga a todos en nuestras diferentes tareas. Hemos tenido una serie de acontecimientos en el último tiempo, catástrofes naturales, incendios, lluvias, etcétera, sequías como consecuencia de lo anterior. Y este tipo de situaciones nos obliga a tocar un tema al que uno de repente quisiera sacarle un poco el cuerpo, ¿no? Y parece que, bueno, no hay alternativa y vamos a tener que reflexionar sobre este asunto para tener alguna orientación. Yo quiero, respecto de este gran tema de ¿por qué Dios permite estas cosas? Que es la pregunta que a todos nos hacen, o a los evangélicos nos hacen, o los evangélicos nos hacemos, o los evangélicos respondemos sin que nadie nos pregunte, porque también somos mandados a hacer para eso. A esta pregunta yo quisiera proponer un camino de respuesta, un camino de reflexión. Y quiero proponerlo como una posibilidad. Cuando se trata del estudio de la palabra de Dios, los protestantes no podemos ser impositivos. Nosotros hemos defendido toda la vida el estudio personal, el acceso libre a la palabra del Señor y la guía del Espíritu. Entonces yo quiero en este punto sencillamente proponer un camino de reflexión y esperar que el Señor nos ilumine a cada uno de nosotros para aplicar esto a nuestra vida, Hemos estado hablando en las últimas semanas de la santidad. Hemos escogido para estos meses este tema pensando en que la necesidad conviene a la casa de Dios, como dice un texto bíblico. Nos conviene pensar, reflexionar en torno al Dios Santo y a la santidad que espera de nosotros. Entonces, analizar estas cuestiones de las catástrofes naturales, algo que se puede además ampliar a otras situaciones de vida, accidentes, enfermedades. Tocar estos temas no es incompatible con la cuestión de la santidad de Dios. De hecho, el elemento más importante, tal vez el primer elemento, cuando uno habla de la santidad de Dios, es tomar conciencia de la distancia que separa a Dios del ser humano, lo diferente que es Dios. Si santidad significa estar separado o ser separado, apartado, en Dios se cumple esto de manera ejemplar. Su distinción, su diferencia con el ser humano es una manera, y tal vez la manera más potente en que se expresa su santidad. Y entonces los invito a leer un texto del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Un texto bien conocido, que pueden buscarlo en sus Biblias, celulares o en la pantalla de aquí adelante si es que lo desean. 55 versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acá hay una declaración
de Dios que marca una línea que nos separa absolutamente de lo que Él es. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No razono como ustedes razonan. No llego a las conclusiones a las que ustedes llegan. Y mis caminos tampoco son vuestros caminos. No transito las sendas por las que ustedes transitan. Hay ciertos elementos en el texto bíblico que pareciera que a uno lo relajan un poquito respecto de esta alteridad de Dios, de esta diferencia de Dios. El hecho de que el Nuevo Testamento nos llame hijos, el hecho de que le llamemos Padre, el hecho de que usemos después de modo coloquial papito, tatita o como se nos antoje, en nada anula este elemento terrible, voy a decir de esta manera, terrible de la diferencia entre Dios y nosotros. Su santidad radica en parte en que no es como nosotros. Nosotros nos referimos a Dios siempre usando metáforas, lenguaje simbólico. Esto es así precisamente porque Él no es como nosotros. Fíjense ustedes que le llamamos Padre, pero Él no es hombre. Si hay una declaración potente en la Biblia respecto de Dios, es que Él es espíritu. Así es que no es hombre. Algunas corrientes hoy día que intentan cuestionar este patriarcalismo, diríamos, con el que se traducen ciertas expresiones en la Biblia, han decidido mejor llamarle a Dios madre. Bueno, si la Biblia dice Padre, ¿por qué no llamarle madre? Y efectivamente, da exactamente lo mismo, si podemos decirlo de esta manera, porque no es hombre y tampoco es mujer. El concepto padre en realidad apunta hacia un carácter protector de Dios, pero no es que sea hombre, y no es que engendre, y no es que tenga esposa. Entonces, por un lado, quienes deciden llamarle madre para contrarrestar el patriarcalismo religioso, en el fondo caen exactamente en el mismo error, asumir que la metáfora puede captar la totalidad de Dios, lo cual es imposible. Por eso solo nos referimos a Él en términos simbólicos. Moisés vio las espaldas de Dios, como si Dios tuviera espaldas. ¿Se fijan? La diestra de Dios, como si Dios tuviera manos y tuviera una diestra y una siniestra. La manera en que nos referimos a Dios son siempre simbólicas. Comunica realidades más profundas. No pueden ser entendidas literalmente, y porque entonces estaríamos reduciendo a Dios al lenguaje humano. Y Dios no cabe en el lenguaje humano, y por eso tal vez el canto, la poesía, la pintura, el arte sean las formas más adecuadas para referirse a Dios, pero siempre el símbolo. Y entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Para cuando alguien me pregunte por qué explotó el Calbuco, para cuando alguien me diga por qué hay sequía en Chile, ¿cómo conozco a Dios? Bueno, eso nos lleva al segundo punto de esta reflexión. Nosotros no podemos ir más allá de lo que está revelado.
Dios se reveló de manera global a la humanidad en la naturaleza. Pero la insuficiencia de esta revelación se muestra en cuestiones o en ejemplos muy simples. Cuando las personas ven la grandeza de Dios detrás del trueno y el rayo, en lugar de adorar al Dios creador del trueno y el rayo, terminan adorando al trueno y el rayo. Cuando se contemplan las montañas, la grandiosidad del océano, y uno puede percibir al Dios que está detrás de esta creación maravillosa, la mayoría de los pueblos terminaron adorando al océano y a las montañas, y atribuyendo a estos un carácter divino que no tienen, porque son creación de Dios. Pero no pudieron ver a Dios, y vieron los árboles preciosos, altos, majestuosos, y no pudieron ver al Dios detrás de los árboles, sino que terminaron adorando a los árboles. Por eso la revelación natural, que se llama, terminó siendo insuficiente, y entonces Dios decide encontrarse, y voy a usar yo otras metáforas, cara a cara con el ser humano. Y actúa escogiendo un pueblo en la historia, un pueblo que para nada es especial, de suyo, pero lo escoge, un pueblo esclavo, en un rincón de un imperio poderoso, y actúa en medio de ese pueblo, y al actuar, Dios se va revelando. No es que diga cosas, sino que al actuar como libertador se revela a sí mismo, se muestra, pero no muestra doctrinas, se muestra a sí mismo. La revelación de Dios no es la revelación de doctrinas. Y miren ustedes, los evangélicos nos hemos peleado toda la vida por doctrinas. Y la revelación de Dios no es sobre doctrinas, la revelación de Dios es una revelación de sí mismo. Son aspectos de Dios que de otra forma no hubiéramos podido conocer nunca. Abre el mar, hace que su pueblo pase en seco, y al hacer eso se revela como el Dios que no valora positivamente la esclavitud. Y entonces el pueblo empieza a sospechar que este es un Dios que ama la libertad y le llama Redentor. Pero porque sospecha que Dios ama la libertad, sospecha que Dios está en contra de la esclavitud. ¿Por qué lo sospecha? Porque lo vio actuar en contra de la esclavitud, porque lo vio actuar liberando a su pueblo. Y entonces ve a un Dios que los protege en el desierto, que camina con ellos, y empiezan a llamarle pastor, empiezan a llamarle padre, empiezan a utilizar todas las metáforas y símbolos que la lengua les permite para referirse a un Dios que no cabe en el lenguaje. Dios se reveló también de formas mucho más directas. Hizo arder una zarza en el desierto, ¿recuerdan? Dio sanidades. Todo esto en el marco de un pueblo que en medio de estas acciones lo iba conociendo. Sus profetas interpretaban las acciones de Dios, pero el pueblo asesinó a los profetas. Y entonces Dios decide bajar Él mismo para revelarse en perfección. Pero no puede revelarse en gloria porque no podríamos resistir la mirada. Y entonces se hace como uno de nosotros, Jesucristo, el Dios encarnado.
Y esa es la máxima revelación de Dios. Por eso nosotros no creemos que haya nuevas revelaciones de Dios en este sentido. En el sentido de que de Dios conozcamos algo que no se haya conocido en Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios en la historia, y aún así estamos hablando del Dios que se tuvo que hacer hombre para que pudiésemos soportar la mirada, y aún así lo crucificamos. La Biblia es el testimonio de ese encuentro de Dios con los seres humanos. En cada uno de estos encuentros Dios mostraba algo de sí mismo, se revelaba. Esa es la revelación, Dios mostrando algo de sí mismo. Y la Biblia entonces es palabra de Dios en este sentido. La palabra en la época bíblica es lo que se hace exterior respecto de mi propio cuerpo. Exteriorizo algo de mí mismo, la palabra. Por eso dar la palabra era darme a mí mismo, era comprometerme yo mismo. La Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que narra esos episodios en la historia en los que Dios se muestra a sí mismo. La Biblia no es la palabra de Dios en el sentido del horóscopo cristiano, si es que hubiera algo así. Tampoco es la palabra de Dios en un sentido de palabras mágicas que si las repito con suficiente frecuencia se van a hacer verdad. O si me pongo una Biblia en la cabeza encima, se me va a transmitir el conocimiento porque es palabra de Dios. No, en ninguno de esos sentidos. La Biblia es palabra de Dios toda vez que me muestra a Dios. Un Dios que se encontró con el ser humano en la historia y a través de la Biblia se sigue encontrando con nosotros hoy. Pero Dios no cabe ni siquiera en la Biblia, no cabe en los templos, no cabe en el castellano, como no cupo en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo. Dios no cabe en la humanidad. Por eso la revelación de Dios siempre es una revelación parcial. No lo sabemos todo de Dios. Mis pensamientos, no importa cuán santos sean ustedes, no son vuestros pensamientos. Y mis caminos, no importa cuánto hayamos votado para que los caminos que tomemos sean democráticos, no son vuestros caminos. Uno debiera entender esto desde el comienzo. Uno debiera partir de esta base. De Dios solo conocemos una pincelada. Agustín, un obispo del norte de África en el siglo IV, lo dijo con claridad: si lo captas, no es Dios. Y los teólogos de hoy debiéramos también tenerlo claro esto. La teología no es la ciencia de Dios, a pesar de que, algunos hubo un tiempo que les dio con que toda palabra tenía que tener su significado en sí mismo. Entonces, teología, la ciencia de Dios. No es así. A Dios no se le puede meter bajo el microscopio. El teólogo no puede poner a Dios sobre su mesa de trabajo como si fuera un libro más. El teólogo sencillamente puede reflexionar sistemáticamente en la fe confesada por la Iglesia. Y puede pensar cómo la Iglesia ha confesado a Cristo durante 2000 y tantos años, pero no puede meter a Dios en la biblioteca ni en el computador. Hay que partir diciendo que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Qué nos queda? Su revelación. Pero aún su revelación no puede sino ser parcial, porque no cabe Dios en lo que el ser humano pueda entender.
lo finito no puede captar ni contener lo infinito. Volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Y entonces? ¿Cómo encaramos estas catástrofes naturales? ¿Cómo encaramos la pregunta por la razón por la cual Dios permite todo esto? ¿Cómo encarar la pregunta de un pueblo y de un grupo, a veces cristiano, que quiere saber por qué Dios hace las cosas? La pregunta por el sentido de lo que pasa. ¿Cómo encararlo? Con humildad. La limitación que acabo de mencionar respecto de lo que conocemos de Dios, la limitación que viene del hecho de que somos finitos y Dios es infinito, la limitación que viene del hecho de que aún la Biblia no puede contener a Dios, sino que es el testimonio de lo que sí ha revelado y no el testimonio de lo que no ha querido revelar. Todo eso debiera tomarse muy en cuenta como limitación a la hora de encarar estas preguntas que a todos nos inquietan. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los injustos? ¿Por qué se mueren los buenos y los malos viven? ¿Por qué están presos los buenos a veces y los malos afuera? ¿Por qué nos encerramos en cárceles en nuestras casas? La pregunta que escuchamos en la tele todo el tiempo, ¿no? Y los malos viven en libertad. ¿Por qué Dios lo permite? Frente a esta pregunta, por el sentido en Dios, estas limitaciones que acabo de mencionar deben tomarse en cuenta. La Biblia nos relata que una zarza ardiendo en el desierto fue instrumento de Dios para llamar, ¿se acuerdan?, a Moisés. La Biblia nos relata que una mujer estéril tuvo hijos siendo anciana por una obra maravillosa del Señor. La Biblia nos relata que un mar se abrió para que su pueblo pase en seco. La Biblia nos relata que uno de sus discípulos caminó sobre el mar. ¿Nos relata la Biblia que todas las mujeres estériles van a tener hijos? ¿Relata la Biblia que todas las zarzas que arden en el desierto, porque son muchas, son el espacio en que Dios se encuentra con los seres humanos? ¿Dice la Biblia que todos los mares se van a abrir para que su pueblo pase en seco? La Biblia dice que hubo catástrofes naturales que fueron usadas por Dios para consumir pueblos pecadores. ¿Dice que todos los pueblos pecadores van a ser consumidos por catástrofes naturales? ¿Dice que todas las catástrofes naturales son ocasionadas por un juicio de Dios sobre un pueblo? ¿Y si la Biblia, que es el testimonio de lo que Dios ha revelado en la historia, no habla de estas cosas? ¿De dónde sacan los evangélicos semejantes declaraciones? Porque las dicen con una autoridad como si Dios se las hubiera revelado la noche anterior. ¿Por qué nos atribuimos un poder que ni la palabra de Dios nos da? Pongo el argumento en la otra dirección. ¿Se acuerdan cómo se inicia el libro de Job? Los que somos canutos de niños tenemos que saber, el resto está todo perdonado, pero nosotros, canutos de niños, sabemos esta cuestión. Dice que está Dios en una especie de cohorte celestial, en una especie de meeting político celestial, no sé cómo podríamos llamarle. Y entre los que vienen a rendir su informe aparece el diablo. Y Dios le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿No has visto lo justo que es Job?
probablemente esa sea la única parte pacífica del libro, porque de ahí para adelante al pobre Job le va pésimo. Dice la Biblia que todos los justos de la tierra tienen que pasar las mismas calamidades, que se le mueran sus hijos, sus esposas, su esposa y pierda todo, y para que después lo recupere, pero antes lo pierda todo. Todos los justos de la tierra deben pasar eso. Al menos en estos años nunca me he encontrado con que lo diga, gracias a Dios. Si no, cuando uno le dice usted tiene que ser más justo, uno diría no, gracias, porque sí. Le va mejor a los malos que a los justos. La Biblia nos revela un perfil de Dios, ni siquiera un perfil, ciertos aspectos de Dios, pero no nos revela todo. Pero eso que nos revela es el límite. Ir más allá de eso no nos está permitido. No es adecuado, porque entonces el cristiano es como que se ubica en una especie de caletera al borde del camino trazado para nosotros, y como que pretende llegar por otro lado al conocimiento de Dios, y en algunos casos asumen que han llegado a un conocimiento de Dios que la Biblia no nos comunica, y se expresan en nombre de Dios, interpretando a Dios con una autorización que nadie sabe de dónde sacaron. Valparaíso se quemó porque Dios dijo que... ¿Y de dónde salió esta historia? Que Sodoma y Gomorra haya sido consumido con fuego celestial no significa que todos los pueblos deban ser consumidos con fuego celestial. Alguna vez que escuché a alguien decir, bueno, esto le pasa a Chile porque está en pecado, yo dije, chuta, voy a empezar a mirar a Dinamarca, a ver, porque hace como 200 años que están con las leyes aprobadas que nosotros hoy día estamos aprobando. Si la cuestión del pecado ocasiona inmediatamente el fuego del cielo, Europa no debiera existir. Si hay un europeo presente, perdónenme, es solo un ejemplo. Y si hay un europeo en internet, es solo un ejemplo. Pero me explico, ¿no? ¿Qué es lo que sí dice la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que sí dice la Biblia? Y acá hay un texto que yo quiero proponerlo, por eso digo, lo propongo como camino, que Dios nos ilumine, porque cada uno debe decidir. Pero lo propongo como camino de reflexión, y es un texto de Miqueas. Y es un texto de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Había una canción de esto antiguamente. Bien antiguamente, seguro. Del 6 hasta el 8. Miqueas 6, del 6 hasta el 8. Son como preguntas retóricas que hace el profeta al comienzo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todas estas eran costumbres de la época. Esto se hacía. El pecado exigía que el primogénito muriera. Exigía el aceite, exigía los carneros. Esto era la práctica. Pero dice Miqueas, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Y qué hago con estos carneros que acumulé para sacrificarlos? ¿Y qué hago con estos barriles de aceite? ¿Y qué hago con este dinero? Lo que quieras. Tal vez pueda ser más justo
misericordioso y humilde. Porque lo que Él pide de ese pueblo, y uno pudiera aplicarlo a nosotros también, no tiene que ver con la inmolación a causa del pecado. Simplemente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante el Señor. Cuando uno, y esto es un ejercicio que no siempre es fácil, pero cuando uno decide obedecer la palabra de Dios con honestidad, aprendes una palabrita o una frasecita, diría mejor, una frasecita que no está de moda. No sé. No sé. Se me ocurrió pedirle a ustedes que la repitan, pero no lo voy a hacer porque yo critico a los que hacen repetir cosas, entonces mejor no lo voy a hacer. No sé. Es una palabrita, una frasecita que encierra un mundo de sabiduría. ¿O no? Un mundo de... A los profesores no les gusta decir no sé, porque quedan mal con los chicos o con los estudiantes en la universidad. ¿Cómo va a decir no sé? Si él es el que... Por eso le pagan, para que sepa. Pero hay ciertos temas que no sabemos y lo más sabio es decir no sé. ¿Y por qué Dios permite que el calbuco, no sé, habrá alguno de los campesinos en pecado? Capaz, pum, pero no sé. ¿Y por qué se los incendió Valparaíso? ¿Algún político en pecado? Más de uno, seguro. Pero no sé. ¿Cómo me meto en la cabeza de Dios si sus pensamientos no son mis pensamientos? Si mis caminos no son sus caminos. Claro, tal vez nosotros sí haríamos descender fuego del cielo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen a Jesús, cuando no los quisieron recibir en una aldea? Y otra vez, los canutos de niño tienen que saberse la historia. Y no los quieren recibir y le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Menos mal pidieron permiso. Y Jesús los para y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben. De verdad, si eso es lo que uno piensa frente a algunos predicadores y profetas hoy día, estos no saben de qué espíritu son. Vamos a practicar esto en la casa, ¿eh? No sé, son 2 palabras, no sé. Y hay que practicarlo harto. Y además, si uno es honesto, ni siquiera necesita practicarlo, nos va a salir todo el tiempo. Porque hay un montón de cosas que uno no sabe. Sobre todo, uno no sabe por qué Dios hace las cosas. Si hay algo, una vez escuché a alguien que decía, si hay una pregunta a la que Dios normalmente no responde, esa es la pregunta ¿por qué? Uno no sabe, intuye. Cuando pasan los años y uno perdió el trabajo hace 20 años y no lo pilló nunca y tomó otros caminos y en ese camino encontró a su esposa y finalmente tienen hijos y son felices, 20 años después dice, mira, parece que el Señor me condujo por acá. Pero uno intuye la voluntad del Señor, pero la intuye muchos años después. Si uno se preguntara en el mismo momento, ¿por qué Dios lo permite? Y uno es honesto, tiene que decir, no sé. Porque sus pensamientos no son los míos y sus caminos no son los míos. Yo no lo haría como Él lo hace. No ir más allá de lo revelado y no meterse en la cabeza de Dios. Seamos humildes. Pero sí que nos pide el Señor. Y aquí hay algo que no tenemos para qué adivinarlo. No necesita uno de nosotros ser profeta para decir, tengo una nueva palabra para ustedes. Dios quiere que sean justos, misericordiosos y humildes. Ya está dicho. Eso sí podemos hacerlo. Seamos justos. Hay personas que tienen mucho más de lo que necesitan para vivir. ¿Por qué no dan un poquito a los que están reconstruyendo los graneros en el sur?
Hay personas que tienen lo justo, pero pueden ser misericordiosos y dar una colita o reestructurar el presupuesto y dar un poquito más. Y todos sí podemos ser humildes. Algunos no tenemos más alternativa que ser humildes, pero de eso se trata. El Señor nos fuerza porque capaz que seamos tan soberbios que si tuviéramos un poquito más sería imposible ser humildes. Dios sabe cómo nos trata, no nos quejemos. Pero esto nos pide justos, sean justos, sean misericordiosos y sean humildes. No traspasen las barreras que el Señor mismo nos pone y que son por lo demás barreras muy comprensibles. ¿A quién le cabe Dios en la cabeza? ¿Quién puede meterse en la cabeza de Dios y entenderla? Cuando el Nuevo Testamento dice que tenemos la mente de Cristo, no se refiere a que cualquiera de nosotros pueda decir lo que se le antoje y decir mi voz es la voz de Dios. Se refiere a que somos capaces, por la gracia de Cristo, de entender nuestra dependencia del Padre, nada más que eso. No que nuestros pensamientos, que a veces son tiranos, perversos, vengativos, sean los pensamientos de Dios, porque no lo son, y gracias a Dios que no lo son. Dios es mejor que nosotros y es distinto a nosotros. Así es que vamos a practicar una semana y una vida llena de no sé, probablemente. Pero la gente, nuestra sociedad, las poblaciones afectadas en Chile, no se van a beneficiar de nuestro conocimiento nomás, se van a beneficiar de nuestra acción, porque Él nos pide que actuemos como hombres y mujeres justos, misericordiosos y humildes. Humildes ante el Señor, reconociendo que no nos metemos en su terreno ni en su cabeza, porque acá hay uno nomás que es Dios. Todo el resto de nosotros somos sus siervos, somos su iglesia, somos sus ovejas. Y a la gente que nos pregunta ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, uno puede tomar dos caminos. El camino que yo les digo, no sé, y también puede tomar un camino mucho más aprendido en la escuela. En Chile pasan estas cosas porque han pasado toda la vida y van a seguir pasando. Quedan varios volcanes, Dios nos ayude, quedan varios volcanes todavía. No solo volcanes, terremotos. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Construir mejor, construir en mejores lugares, ahorrar, implementar más seguros. Hay un millón de cosas que podemos hacer. Explicar a Dios no es una de las cosas que podamos hacer. Frente a esto, frente al sentido de Dios, nosotros decimos, no sé si acá uno puede atribuir todas las cosas que pasan en la vida a Dios. Que si alguien se tropezó en la calle, cree que un demonio lo tiró al suelo, o si alguien se levantó, que Dios lo levantó. No sé si uno puede andar por la vida atribuyendo todas las cosas como a otros, sin hacerse responsable de sus actos. Sí tiene que quedarnos claro acá que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Por tanto, explicar a Dios no está dentro de nuestras facultades, ni del más espiritual de los espirituales. Pero obedecer a Dios, eso sí está. Y ya sabemos qué es lo que nos pide. Tengo la impresión de que a algunos de nosotros a veces nos hubiera gustado que Dios nos dijera, sí, todos los carneros y todos los aceites. Porque a lo mejor es más fácil hacer eso que ser justo. Es más fácil dar sacrificios. Es más autoinmolarse. Que ser justos, misericordiosos y humildes. Pero bueno, como sus caminos no son los nuestros, lo que nos pide no es el aceite ni los carneros, sino una actitud, un carácter, justos, misericordiosos y humildes. Y eso sí lo podemos hacer, y eso sí el Señor nos puede dar la fuerza, y de eso sí se puede beneficiar nuestro país, nuestra sociedad, no solo los chilenos que viven acá,
también los extranjeros que viven acá y que necesitan hoy día de esa bendición del Señor. Algunos incluso están en más desamparo que los chilenos que han perdido cosas, porque como no están en su patria, muchos no tienen y no saben a quién acudir. Entonces, bueno, ser justo, misericordioso y humilde va a bendecir a quienes habitan junto a nosotros en esta larga y angosta franja de tierra. Bien, oremos al Señor, ¿les parece? Oremos a Dios, oremos por nosotros, oremos por nuestro país. Les pido que se pongan de pie, con esto ya vamos a terminar. Gracias, Señor, por lo que has revelado de tu persona hacia nosotros, por lo que conocemos de ti, porque lo que conocemos de ti es bueno, Señor. Lo que conocemos de ti es Jesucristo. Lo máximo que conocemos de ti es Jesucristo. Señor, te damos gracias, muchas gracias. Gracias por lo que no sabemos, porque probablemente no podríamos soportar tal conocimiento. Pero gracias por lo que sí nos has dado a conocer. Señor, respecto de esto que esperas de nosotros, tú ayúdanos a ser justos, tú ayúdanos a ser misericordiosos y que seamos humildes, Señor, humildes ante ti. Que otros se beneficien de estas cosas. Permite, Señor, que se tomen buenas decisiones, que nuestros políticos tomen buenas decisiones. Muchos hacen cosas buenas y muchos hacen cosas muy malas. Que la maldad no prospere, pero las decisiones adecuadas, que esas prosperen, Señor. Nuestras policías, muchos hacen un trabajo enorme y otros lo hacen muy mal. Que quienes hacen el buen trabajo sean muchos más, Señor. Sigue añadiendo a las filas de nuestras policías y nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, gente que hagan el bien para que el resto de la sociedad se beneficie de todo esto. En todos los servicios públicos, en nuestras escuelas, Señor, nuestros profesionales de la construcción, quienes planifican la construcción en el país, Señor, que aumente la gente buena, que disminuyan quienes o las voces de quienes conducen por mal camino estas decisiones. Y ayúdanos como iglesia, cuando algunos de nosotros tengamos que estar en esos lugares para decidir, hacerlo con justicia, con misericordia y con humildad. Para que tú seas exaltado, para que tu santidad nunca sea cuestionada por nadie, menos por culpa nuestra. Y para que el resto de este país y quienes habitan en este país reciban, Señor, todas tus bendiciones. Gracias por este tiempo. Gloria a tu santo y soberano nombre, en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.